Dios me les bendiga, mil bendiciones en esta mañana poderosa. Un abrazo, que las bendiciones de Dios cada día estén en su casa, en su familia, en su hogar y rebose de una manera sobrenatural y en abundancia. Bien, estaba en esta mañana mirando en el libro de San Marcos y también en el libro de Mateo, ¿sí? Por medio de la concordancia. Eh, Cuando nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta, ¿no? Hace una pregunta a sus discípulos y voy a leer el texto para que me puedan seguir. El libro de Mateo capítulo 16 del verso 13 en adelante. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Bien, qué hermoso es cuando conocemos la identidad, ¿sí? Conocemos la personalidad, conocemos a una persona. Aunque es muy difícil conocer a una persona. Yo creo que pasan días, pasan años, pasan meses, pasan momentos en nuestra vida y no conocemos a las personas. ¿Sí? El que diga que me conoce a mí el 100% de pronto sería haciendo de pronto alucir a ciertas cosas. Pero el conocer a una persona implica mucho tiempo. Saber sus costumbres, saber sus acciones, saber su trabajo, saber su comportamiento, saber el tipo de persona que es. Y en esta pregunta, es una pregunta que los pone, yo creo que a pensar a sus discípulos, ¿sí? Y dice que le pregunta a sus discípulos y le dice, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me imagino, ¿no? En mi ignorancia, la, el chisme, ¿sí? O el ablorreo que había dentro de las comunidades, tanto religiosas como políticas, ¿sí? Y aquellas personas que estaban ni con la religión ni con la política de la época, pero sí estaban oyendo palabras alusivas a este hombre que se había levantado, gloria al Señor, y que la multitud o el pueblo lo estaba siguiendo, que estaba sanando, que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo libre a las personas cautivas. Entonces, esto comenzó a difundirse y comenzó a irse de pueblo en pueblo, de casa en casa, de familia en familia, ¿cierto? Por el verbo, por hablar. Unos de pronto agregaban, otros quitaban. Y, y el Señor hace esa pregunta cautelosamente para conocer, ¿sí? Ahora, el Señor sabía qué decían. Claro que el Señor sabía, ¿sí? Porque la omnipresencia de Dios lo conoce todo y Él es el Hijo de Dios. Entonces, lo conocía todo. Y dice, ¿quién dice las gentes o quién dicen las gentes y las personas? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué concepto
me tienen? ¿En qué concepto estoy en las personas? Entonces, punto número 1. ¿En qué concepto yo tengo al Señor Jesús? ¿En qué lugar, en qué posición lo tengo? En mi casa, en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón. ¿Cómo lo doy a conocer? Número 2. Primero, ¿en qué concepto yo lo tengo? ¿Sí? Y número 2, ¿cómo yo lo doy a conocer? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy dando a conocer? Entonces, ¿en qué concepto yo lo tengo? ¿En qué concepto me tienen? ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, es Juan el Bautista. Otros, es Elías. Otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Mire, y estaban mencionando a personas que ya han muerto. Uno que es Elías, otro que es Jeremías, otro que es Juan el Bautista, ya había muerto Juan el Bautista, ya le habían quitado la cabeza, y otro que es alguno de los profetas. Oiga, mire, ¿cómo dijera yo? ¿Qué concepto que las personas a veces piensan? Que en la reencarnación, ¿sí? Que la persona de pronto, el espíritu de Elías se reencarna, o el espíritu de Jeremías se reencarna, o mire, ahí estaban hablando como una reencarnación, ¿sí? O la transustanciación, ¿sí? Sí. Que piensa que la persona va a traspasar esa bendición, ¿sí? Hoy día se predica sobre esas cosas que yo creo que no se deben predicar. Se debe predicar es sobre la salvación, sobre la venida de Cristo, sobre el pecado, ¿sí? Sobre lo que el ser humano debe dejar, ¿sí? Sobre la convivencia como hijo de Dios ante la sociedad y ante una familia. ¿Ves? ¿Quién es el Hijo del Hombre? No, Elías. Elías, imagínate, ya ni los huesos yo creo que de Elías estaban con carne mamotizados, sino que estaba fallecido hace años, más de 400 y pico de años que había muerto Elías. No, Juan el Bautista tenía pocos días porque lo habían decapitado. Cuando él empezó el ministerio, pues le quitaron la cabeza. ¿Sí? Jeremías, otro profeta, también ya había muerto. ¿Sí? Jeremías, aproximadamente por ahí unos 200 años que había fallecido. O alguno de los profetas. Pero no le tenían el concepto como el Hijo de Dios, como el siervo que Dios había escogido para servir. Como dice, yo estoy para servir, como el enviado de Dios a la tierra. ¿Sí ve? Entonces, mire el concepto en los cuales lo tenían los seres humanos o los hombres de esa época. ¿En qué concepto yo tengo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué concepto lo tengo en mi vida? Gloria al Señor. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi sanador, es mi restaurador. ¿Sí? ¿En qué concepto yo lo tengo? Es mi proveedor. ¿Sí? Es aquel que murió en la cruz por mis pecados. Es aquel que por sus llagas somos nosotros curados. Por sus llagas yo soy curado, soy sanado. El que llevó mi enfermedad, el que llevó mi dolencia, el que sufrió por mí. ¿Sí? ¿En qué concepto yo lo tengo? Entonces, yo tengo que examinarme. ¿Sí? Ahora, número 2, ¿en qué concepto lo estoy dando a conocer? ¿Sí? ¿En qué concepto lo estoy dando a conocer? Y el Señor les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Bien, 2 preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ahora vosotros, ¿quién dice ustedes que soy yo? Hombres y mujeres caminaban con el Señor. Pero más que eso, unos muy cercanos al Señor que los llamó apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles, los enviados, los llamados, que le sacó,
gloria al Señor, de sus trabajos, de sus labores, para que lo siguieran y anduvieran con el Señor. Y anduvieron 3 años, dice la palabra de Dios, con el Señor. Pero estando en este lugar, en Cesarea de Filipo, que era un lugar, gloria al Señor, donde los helenios habían tenido su posesión, gloria a Dios, y con los macabeos habían tenido una guerra en ese lugar y se habían apoderado de ese sitio, ¿sí? Y habían adorado o estaban adorando o habían hecho un templo al dios Pan, ¿sí? Y viene el Señor y dice, bueno, ¿ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen la gente que soy yo? Y ustedes que vienen de allá, ¿sí? Porque este era una frontera, ahí quedaba muy cerca a Libia, era la frontera con Libia y los griegos. Entonces, ahí en ese lugar, gloria al Señor, se presenta el Señor y le da, gloria a Dios, una revelación a Pedro para que entendiera Dios que Él era el Hijo de Dios. Dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, en ese lugar donde se había levantado un templo pagano al dios Pan, ¿sí? En Cesarea de Filipos, al dios Pan se había levantado un templo pagano. Ahora, ¿usted qué dice? ¿Usted es quien dice que soy yo? Dice que tuvo que revelárselo el Espíritu Santo de Dios. Dice, no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesús. Dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremenda palabra, ¿sí? Pero tremenda revelación de parte del Dios eterno, Dios Padre sublime, el Dios proveerá, el Dios Chiret, ¿sí? Viene a traerle una revelación en ese sitio, en ese lugar, en esa frontera, en ese lugar donde se había adorado a un Dios pagano, años atrás, 200 años antes de Cristo, le viene a traer una revelación. Tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Mire, el Hijo de Dios estaba en ese lugar. El Hijo de Dios, no el del Dios Pan, el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Dios sublime, el Hijo del Dios proveerá, estaba ahí pisando ese lugar donde se había profanado, donde habían levantado templos paganos, donde habían, gloria al Señor, habían tomado los romanos esos sitios para adorar a otro Dios, sino al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios único, al Dios verdadero, al Dios sublime, al Dios creador. No se lo ha revelado carne ni sangre, dice el Señor Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, le dijo el Señor a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificará mi iglesia. Cuando está hablando de esta roca, está hablando de Cristo, porque Pedro quiere decir piedra pequeña, ¿sí? Pero Cristo es la roca, gloria al Señor. Él le está diciendo, tú eres Pedro, hijo de Jonás, ¿sí? Eres el hijo de Jonás, pero sobre esta roca, que es Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el que le dio la revelación del Padre, edificará mi iglesia. ¿Sí? Mi iglesia. ¿Por qué le estaba hablando sobre eso? Porque ahí habían hecho un templo pagano. ¿Sí? Habían hecho un templo pagano de adoración al Dios Pan. Entonces, si habían hecho ese templo, ahora iban a levantar la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios verdadero y sublime, que iba a unir, óigame bien, Cesarea de Filipos le pertenece a Israel, pero es frontera con Libia. Entonces, Libia son los gentiles. Mire la revelación tan maravillosa.
Libia son los gentiles. Entonces, esa unión en ese lugar, esa revelación, traía la unificación del pueblo gentil con el pueblo de Israel a través de Cristo. Y esa era la iglesia de Cristo. La unificación del pueblo gentil con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Y comienza a darle una palabra profética a Pedro. Y le dice: Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, hijo de Jonás, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Con cuál ella? Con la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. A ti, como pionero, como ser la primera persona en la cual Dios le había revelado y le había mostrado. Sí, Dios le había revelado y le había mostrado. Dios le había revelado y le había mostrado a Pedro. Entonces, sobre esta roca, que es Cristo, no es Pedro, porque Pedro es piedra pequeña. Es Cristo la roca. Es Cristo la roca. No es Pedro. Y la Iglesia Católica habla que es Pedro, el primer papa, la primera roca. No, aquí la roca es Cristo. Sí, aquí la roca es Cristo. Entonces, queremos decir en esta mañana, una mañana maravillosa y gloriosa, que nuestro Señor Jesucristo le da una revelación a Pedro. Porque Dios el Padre le da y le muestra, gloria al Señor, le muestra a Pedro que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo del Dios viviente. Entonces dice: y a ti te daré las llaves del reino. Oiga, tremendo. Pues que es que el reino de los cielos es la presencia de Dios en la iglesia. Es decir, iba a ser, gloria al Señor, la persona en la cual, gloria a Dios, iba a tener la primera llave, llamémoslo así, para establecer la iglesia de Cristo. ¿Sí? La iglesia de Cristo, a través de los apóstoles. Y dice: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Eso es una palabra profética para la iglesia, porque las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tú eres la iglesia de Dios. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, y todo lo que atares, Pedro no está, Pedro ya murió. Estarán sus restos, si existe. Va a resucitar en el día postrero. ¿Sí? No está en el trono de Dios todavía. Está en el lugar donde están los hijos de Dios, los cristianos que han sido sacrificados, los que han muerto en Cristo, pero va a resucitar en el día postrero. Así como si en este momento llegara la muerte y me tocara a mí. Pero si no, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Entonces, tú tienes la palabra, la llave del reino de Dios, para atar y para desatar, para bendecir y para maldecir, para declarar, gloria al Señor, una palabra de bendición o una palabra de maldición. ¿Ves? Dios te bendiga en esta mañana y bendiciones. Que la gracia de Dios sobreabunde cada día más y más. Dios les bendiga. Cristo les ama. Cristo les ama.